El sagrado mensaje de Dios para ti hoy, un milagro transformador y divino. En el tercer año de Joacim, el rey de Judá, en una tierra que conocía el favor de un Dios supremo, la historia de un joven llamado José comienza. Este era hijo de Jacob, amado por su padre más que a sus 11 hermanos, lo que desató la ira y el resentimiento en sus corazones. En la vasta tierra de Egipto, donde el Nilo traía vida y el faraón gobernaba con mano firme, las tensiones se apoderaban de la casa de Jacob, mientras los sueños de José, llenos de promesas divinas, lo llevaban a un destino que cambiaría el rumbo de su vida. Una mañana, mientras sus hermanos pastoreaban las ovejas en Siquem, Jacob envió a José a verificar su bienestar. Sin embargo, al llegar, fue recibido por la frialdad de sus hermanos que, llenos de envidia, tramaron su perdición. «He aquí el soñador», exclamaron, y con esto sembraron las semillas de la traición. En un arrebato de odio, lo arrojaron a una cisterna, y luego lo vendieron a mercaderes ismaelitas, sellando su suerte como esclavo en una tierra desconocida. Ese día, los cielos parecieron oscurecerse, como si el mismo Dios llorara por su siervo. A pesar de su angustia, José nunca permitió que la desesperación sofocara su espíritu. En Egipto, fue vendido como esclavo a Potifar, un oficial del faraón. Aún siendo un sirviente, José encontró favor y prosperidad, porque el Señor estaba con él. Sin embargo, la sombra de la injusticia no tardó en alcanzarlo. La esposa de Potifar, seducida por su integridad y belleza, lo falsamente acusó, y así fue arrojado a las tinieblas de una prisión sombría. En aquel lugar de sufrimiento, a pesar de la cadena de iniquidad que lo envolvía, la fe de José brillaba como una lámpara encendida. Y José entendió que en los sueños hay un susurro divino, reflexionó mientras escuchaba las penurias de sus compañeros, encontrando así un propósito en su dolor. Pero en la corte del faraón, Egipto enfrentaba una hambruna que amenazaba con consumir a su pueblo. Atormentado por sueños inquietantes, el faraón se encontraba en búsqueda de respuestas. Fue entonces cuando el copero, recordando la sabiduría de José en la prisión, intervino. «Hay un hombre en la cárcel», exclamó, reavivando la esperanza que había estado latente en el corazón de José. Así, de las sombras de la prisión, José fue llevado ante el faraón. Con una humildad sagrada, interpretó los sueños de escasez y abundancia, revelando el plan divino que salvaría a Egipto. «Los 7 años de abundancia serán seguidos por 7 años de hambre», declaró con la voz de Dios resonando en su corazón. Como resultado de su fidelidad y sabiduría, fue nombrado gobernador de Egipto, un puesto desde el cual podría ayudar a muchos. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. José, en su nueva posición de poder, se convirtió en un faro de esperanza para los que sufrían. Y así, cuando la hambruna se extendió también hasta la tierra donde estaban sus hermanos, ellos sin saberlo vendrían a postrarse ante el mismo que habían traicionado. Esta ineludible proximidad al abismo despertaba en José un torrente de emociones, y la pregunta resonaba en su corazón: ¿estará listo para enfrentar a aquellos que lo hirieron más profundamente? Mientras la historia de su vida se desdobla, la pregunta no es solo sobre la reconciliación de un hermano traicionado, sino sobre la magnífica soberanía de Dios que siempre actúa en medio de las pruebas. ¿Cómo cambiará esto su destino y la historia de su familia? Así, el relato continúa, tejiendo un tapiz de fe, sufrimiento y redención que nos mantiene ansiosos por descubrir cómo la gracia de Dios transforma incluso las traiciones en un milagro transformador. La sequía había hecho mella en la tierra, y la tristeza se extendía como una sombra profunda sobre Egipto y más allá.
La voz del pueblo clamaba por ayuda, mientras el eco del hambre resonaba en cada hogar. Con sabiduría y destreza, José había almacenado alimentos durante los años de abundancia, una obra divina guiada por su mano. Ahora, los hombres de todas las tierras llegaban a Egipto en busca de sustento, entre ellos su propia familia, ignorantes del destino que les aguardaba. A medida que aproximaban a la ciudad, los hermanos de José sentían el peso de sus acciones pasadas. La culpa, como un fardo pesado, los abrumaba. «Recordemos los días en que vendimos a nuestro hermano», murmuraba Rubén, el mayor, mientras la mirada de sus hermanos se mantenía fija en el horizonte, ansiosos pero aterrados. Al entrar en los inmensos graneros de Egipto, sus corazones palpitaban con la mezcla de temor y esperanza. Sin saberlo, estaban a punto de encontrarse con el hombre que un día habían traicionado. La figura de José, vestido con ropas de autoridad y adornado con la insignia del poder, enfatizaba aún más el abismo entre ellos. Cuando José vio a sus hermanos, se sintió asaltado por un torbellino de emociones, amargura, añoranza, pero sobre todo, un profundo amor que solo la sangre puede traer. Sin embargo, ocultó su identidad, y en un tono firme como el de un extraño, les preguntó sobre su origen. «¿De dónde venís?», preguntó, su mirada penetrante. Estudiando sus rostros. «Venimos de la tierra de Canaán para comprar alimento», respondieron, temerosos. José, recordando los sueños de su juventud, decidió poner a prueba sus corazones. «Son espías», declaró con firmeza, desafiando su verdad. Al instante, la confusión y el pánico se apoderaron de ellos. «No, mi señor», clamó Judá, «somos hermanos, hijos de un mismo padre. Nuestro hermano menor se ha quedado en casa». Al escuchar los nombres de su familia, la compasión se agolpó en el pecho de José, y una batalla se libraba en su interior. «Dejaré que uno de ustedes regrese a traer a su hermano», dijo, incapaz de contener la intensidad de sus sentimientos. Así, lo envió a la prisión, añadiéndose el peso del perdón que aún no podía liberar. Los hermanos, desolados, comenzaron a acusarse mutuamente. «Ciertamente somos culpables de lo que hicimos a nuestro hermano», repetían, recordando su posterior traición. Pero el eco de sus palabras se entrelazaba con la providencia de Dios. Cada lágrima, cada susurro de dolor giraba en torno a un propósito divino. En la prisión, José buscaba la revelación de un plan mayor. «¿Acaso no hay un diseño en todo lo que el Señor permite?», pensó, mientras oraba en silencio por sus hermanos. Sentía que su sufrimiento había sido un camino hacia la salvación, no solo para él, sino para su familia entera. Y fue en ese profundo quebranto que un nuevo giro en el plan de Dios se tejía. José, a pesar de su dolor, pudo vislumbrar destellos de redención. ¿Podría este encuentro ser el puente hacia el perdón? El mismo Dios que lo había guiado desde la cisterna hasta el palacio, ahora lo preparaba para el paso más difícil, abrir su corazón a aquellos que lo habían herido. Con la estima de su corazón empapada en oraciones, José se preparaba para el próximo encuentro, un encuentro que decidiría no solo su futuro, sino también el de toda una nación. Y así, mientras los cielos parecían aguardar con expectación, una voz divina susurraba: «Esto solo es el comienzo de mi plan, para liberar a mi pueblo del hambre». Al amanecer del día siguiente, la luz del sol brillaba como un nuevo amanecer para los corazones agitados de los hermanos de José. Rubén, quien había tomado la responsabilidad de su hermano menor, se encontraba decidido a regresar a Egipto y traer a Benjamín. La ansiedad y el remordimiento los acompañaban en cada paso, y cada uno de ellos se preguntaba cómo enfrentar al hombre que habían maltratado en su juventud. José, al avanzar hacia el lugar donde sus hermanos aguardaban, sentía que cada susurro de su alma clamaba por la verdad. La imagen del menor, su único hermano de la misma madre, llenaba su mente con una mezcla de amor y anhelo. No podía dejar de considerar cómo sus decisiones pasadas habían tejido un tapiz de heridas, pero también de esperanza. Ante su presencia, los hermanos se estremecieron. Había algo en la mirada de José que los inquietaba. Su autoridad y la firmeza de su voz eran recordatorios de un pasado que deseaban olvidar. «¿Por qué habéis hecho esto?», preguntó con firmeza. «¿Acaso no soy yo quien tiene el poder de salvaros?». Judá, recordando las palabras que habían sonado en su interior durante la noche oscura, tomó valor. «Mi señor, no venimos por mal.
la angustia nos ha llevado a ti. Somos hombres de un solo padre y hemos traído a nuestra familia a esta tierra por necesidad, admitió, su voz temblando con cada palabra, un pedido de piedad que resonaba como una súplica hacia lo divino. Con un corazón dividido, José decidió que el tiempo de la verdad había llegado. Buscando la revelación del Altísimo, pronunció: «¿Es cierto lo que decís? ¿Tenéis un hermano menor o acaso solo es un engaño?». La tensión en el aire era palpable, y sus corazones latían frenéticamente en respuesta a su pregunta, que llevaba el peso de la revelación. Mientras los hermanos trataban de responder, la angustia se apoderaba de ellos. Sentían que cada palabra podría sellar su destino. Pero José no podía contener más sus emociones. En un acto de compasión, se apartó de ellos, llorando en silencio, desbordándose en un torrente de recuerdos, la tristeza de su traición y el amor oculto por ellos. Sin embargo, al instante, se recompuso y regañó: «No sois espías, sino hombres en necesidad. Por la fe que tengo en el Señor, no puedo dejar que este momento se desvanezca sin un propósito. Regresad con vuestro hermano, y demostraré con sabiduría el poder de Dios mediante nuestras acciones», declaró mientras su corazón buscaba el camino del perdón. De retorno a su hogar, los hermanos se sintieron como si hubieran sido tocados por una sombra de esperanza luminosa. El viaje no solo tenía un propósito de provisión, sino que tejía los hilos del perdón. Mientras caminaban, la naturaleza misma parecía inclinarse hacia ellos. Susurros en el viento alzaban ecos del destino que aguardaba, pero en la penumbra de sus corazones el temor aún existía. «¿Y si José decidiera vengarse de nosotros?», murmuró Rubén, temiendo el encuentro con un pasado no resuelto. La pregunta quedó flotando como un eco en su mente. ¿Era posible que el dolor de la traición pudiera ser transformado en una nueva oportunidad? Mientras tanto, la voz de Dios se movía suavemente en la preparación de un milagro. Cada situación que ocurría era solo una parte del gran mosaico de la redención divina. Tanto como sus errores clamaban justicia, el valor del perdón empezaba a brotar del corazón de José como un claro manantial en tiempos de sequía. Así, al entregarse al destino y esperar el regreso de su hermano, la fe de José se arraigaba más y una luz surgía en medio de la oscuridad. «Este encuentro será solo el principio», pensó, «un milagro tejido por la mano de Dios que transformará no solo mi vida, sino la de toda una nación y la historia de su pueblo». Y mientras los hermanos de José se preparaban para la jornada que cambiaría sus vidas, una voz interior resonaba: «Estás a punto de descubrir la grandeza de mi propósito, pues lo que parece perdido será restaurado, y el espíritu de perdón se derramará como aceite sobre el altar de la redención». Cuando los hermanos de José llegaron a su hogar, la atmósfera era densa, impregnada de un dolor antiguo que resonaba en el silencio. La casa de Jacob, su padre, les recibió con un eco de risas pasadas. Sin embargo, la culpa y la incertidumbre habían echado raíces profundas en sus corazones. A su llegada, Rubén tomó la delantera, y los demás lo siguieron, cada paso un acto de valentía contra el peso del pasado. «No podemos ocultarlo más», dijo, su voz resonando en el aire pesado. «Debemos contarle a nuestro padre lo que ha sucedido». Judá, con su carácter decidido, asintió. «Si le decimos que su amado hijo está en peligro, se verá obligado a dejarnos llevar a Benjamín». Sus palabras, aunque llenas de determinación, estaban cargadas de temor. Así fue como se reunieron, bajo la mirada atenta de su padre, quien aguardaba en el umbral de su hogar. Jacob los miró ansioso, y sobre su rostro se asomó una sombra de angustia. «¿Por qué tardasteis tanto?», preguntó, incapaz de suprimir el temor que le asediaba el corazón. «Padre, hemos regresado de Egipto», comenzó Rubén. «Debemos llevar a Benjamín de nuevo. El hombre que nos recibió ha exigido verlo, y hemos temido por nuestras vidas». Al citar las palabras de aquel poderoso gobernador, la historia que seguía se volvió un torbellino.
Jacob se llevó las manos a su rostro, en un desesperado intento de enjuagar las lágrimas que resbalaban por sus mejillas. ¿Acaso perderé a mi otro hijo? No, no puedo arriesgarlo. Mientras discutían, el cielo se llenó de nubes oscuras que avanzaban como un presagio de lo que estaba por venir. El temor de Jacob era palpable y resonaba en sus corazones, echando más leña al fuego de sus dudas y temores. Mientras tanto, en Egipto, José aguardaba, la expectativa sobre sus hombros como una carga divina. ¿Qué testimonio dará su padre si regresan sin Benjamín? ¿Qué camino tomará hacia la redención si, incluso ahora, la traición sigue ocupando su mente? Pensaba José, silenciosamente orando al Dios de sus ancestros para que preparara el corazón de su familia. Con cada día que pasaba, el anhelo de reunirse con ellos crecían, y la esperanza emanaba desde el fondo de su ser, como la luz que rompe en la oscuridad más profunda. Finalmente, Jacob, sintiendo la inminente necesidad de su familia, tomó una decisión. Si debéis ir, llevaréis conmigo el mejor de mis bienes, y haré un sacrificio para que el Dios de mis padres les sea propicio. Con sus manos temblorosas envió a sus hijos a Egipto, otorgándoles su bendición, pero temiendo en su interior por el bienestar de su amado Benjamín. Durante el viaje de regreso, los hermanos estaban entrelazados con recuerdos del pasado y la angustia por un futuro incierto. Pero dentro de ellos algo empezaba a cambiar. La fe, una firme aún incipiente, comenzaba a abrirse paso en medio de la tempestad interna, mientras sus pensamientos bregaban entre arrepentimiento y esperanza. Cuando finalmente llegaron a Egipto, José, viendo la llegada de su familia, se llenó de una expectación que iba más allá de las palabras. Al observar a Benjamín, una corriente de afecto incontrolable brotó dentro de él. En un instante fugaz, sus miradas se encontraron, y en ese cruce de ojos resonó el eco de un amor antiguo que había perdurado a pesar de las heridas. El punto culminante de su encuentro no era solo la reencarnación de un vínculo familiar, sino el inicio de un milagro que forjaría nuevos caminos en la historia. Como si una fuerza invisible extendiera su mano, los corazones de aquellos hombres estaban a punto de experimentar lo que significaba ser verdaderamente renovados por la gracia. Mientras tanto, en lo alto, el cielo seguía oscureciéndose, y una voz fuerte resonó en el viento. Estás a punto de entrar en el cumplimiento de mi promesa, y en medio de la calamidad descubrirás la belleza de la redención. Porque lo que parece triste a los hombres es un jardín de esperanzas para aquellos que confían en mí. La historia de José apenas comenzaba a desenredarse, y a medida que los eventos se apilaban, las manos divinas estaban tejidas en cada detalle, revelando un plan soberano que cambiaría no solo a una familia, sino a toda una nación. El aire en Egipto estaba teñido de un profundo silencio, un velo de anticipación cubría la tierra mientras José se preparaba para recibir a su familia con un corazón palpitante de emoción. En su palacio, observó a sus hermanos, quienes una vez habían sido sus verdugos, ahora llevaban el peso de la redención sobre sus hombros. Sus miradas reflejaban la angustia y el deseo de ser perdonados. Mientras tanto, la providencia divina se entrelazaba en los hilos de sus historias, tejiendo una narrativa que resonaría a lo largo de las generaciones. A medida que se acercaban a la sala de José, sus corazones latían con fuerza. Cada paso que daban era un recordatorio de sus acciones pasadas, de la venda que había oscurecido sus corazones. Rubén, resuelto, fue el primero en hablar ante el joven gobernador. La necesidad nos ha traído aquí, Señor. Venimos con el corazón abrumado por la culpa, pero ahora, en este tiempo, deseamos buscar tu gracia. José, en su vestimenta regia, había experimentado la transformación en su propio corazón, un viaje de sufrimiento que lo había formado y lo había llevado a una comprensión más profunda del amor y el perdón. En su interior se resguardaba la verdad de lo que Dios había establecido, lo que los hombres habían planeado para mal, Él lo había revertido para un bien mayor. «Soy José, vuestro hermano, a quien bendisteis», dijo con soba. Observando las reacciones de sus hermanos, que, atónitos, no podían creer que estaban ante él, se desató un silencio absoluto, como si el tiempo mismo hubiera detenido su marcha.
Judá, tembloroso, se adelantó. ¿Eres tú realmente? ¿Podrías ser el mismo? Por favor, ten compasión de nosotros. Te traemos a nuestro hermano Benjamín, como lo pediste. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de José, quienes al ver su dolor sintieron que cada una de sus propias heridas comenzaba a abrirse de nuevo. En ese momento, el corazón de José, lleno de amor y misericordia, quebrantó el yugo de resentimiento que había conservado por años. No temáis, porque Dios me ha enviado antes de vosotros para preservar vidas, proclamó, con una claridad que atravesó la confusión de la angustia. La revelación de su plan divino era clara. Había sido preparado para este momento, para rescatar a su familia de la inminente hambruna, y así la historia comenzaba a girar en torno a la redención. Mientras se abrazaban, un nuevo vínculo comenzaba a formarse, uno que trascendería el dolor del pasado. La unidad se renovaba y la sombra de la culpa encontró luz en el perdón. «Venid más cerca de mí», les dijo José, «y contadme cómo está nuestro padre». Cada palabra era más que un encuentro, era una revelación de lo que significa vivir en el propósito soberano de Dios. Los hermanos, abrumados por la revelación y el perdón, contaron las penurias de su hogar, el sufrimiento de su padre Jacob, la división que les había atormentado. José entonces se dio cuenta de que Dios estaba consumando un propósito mayor, alineando el sufrimiento y el dolor con su plan redentor. Y mientras un nuevo día comenzaba a despuntar en Egipto, los cielos sobre ellos se despejaron y una brisa suave trajo consigo el susurro del Espíritu. «Mis caminos son más altos que vuestros caminos. Lo que el hombre pensó que era un final, será el principio de un nuevo futuro». ¿Estás listo para ver cómo la gracia puede transformar lo que parece un desastre en un milagro divino? La revelación de José era apenas un preludio a la vasta obra que Dios estaba llevando a cabo. A medida que las historias de transformación y perdón se entrelazaban, Dios se preparaba para demostrar que su plan, a través de la tragedia, florecería como un glorioso testimonio de su fe y amor eterno. José, con el corazón lleno de compasión, decidió actuar rápidamente. «No solo seréis sostenidos en Egipto, sino que también llevaré a nuestra familia a vivir en la tierra de Gosén, donde habrán abundancia y bienestar», proclamó con firmeza. La sorpresa y la alegría brillarían en los rostros de sus hermanos, quienes nunca imaginaron que la bondad de su hermano, a quien habían herido profundamente, podría ser tan grande. «Dejad que os cuenten las maravillas de Dios en vuestras vidas», dijo José, mientras ordenaba a sus servidores que prepararan la llegada de cada uno de sus reyes. Familiares. Era un momento de reconciliación, donde las sombras del resentimiento y la traición se disiparían ante la luz del perdón. Mientras tanto, los corazones de los hermanos comenzaban a despertar a la esperanza. En el camino hacia la tierra prometida, se sentaron juntos, recordando el dolor de su pasado. Rubén, sintiendo la carga de años de culpa, miró a sus hermanos y habló con voz temblorosa. «Hoy hemos encontrado al nuestro, pero no olvidemos la elección que nos trajo aquí. Es un día de redención, no solo para nosotros, sino también para nuestro padre Jacob». Todos los presentes asintieron, sintiendo el peso de la verdad. A medida que la noche caía y las estrellas brillaban despiertas en el vasto cielo del Egipto, José estaba ansioso por ver a su padre. Por eso, envió mensajeros que anunciaran su llegada con la noticia. «Así dice tu hijo José, el gobernador de Egipto está vivo y ha preparado un lugar para ti». La alegría que recorrió los corazones de los hermanos era palpable, al igual que la anticipación que llenaba el aire. Jacob, en su calidad de patriarca, estaba abatido por la tristeza tras la pérdida de su hijo y había pasado los años anhelando su regreso. Cuando llegó la noticia, su corazón tembló de incredulidad. ¿Podría ser verdad lo que dicen? ¿Vive mi José aún? La alegría y la duda se entrelazaron en su ser, y su alma no podía hallar paz.
Finalmente, cuando Jacob se acercó a Egipto, fue recibido por José, quien corrió a abrazarlo, rompiendo en llanto como un niño. «Padre», exclamó, «ve aquí tu hijo, a quien creías perdido. Dios me ha traído nuevamente a ti». Ante tal escena, los corazones de todos se llenaron de un amor renovado que podía atravesar el tiempo y la distancia. Mientras la familia se reunía y la vida en Egipto se reiniciaba, Jacob, ante la conmovedora reunión, agradeció a Dios con voz temblorosa. «Ahora sé que mi hijo vive y que el Señor es fiel para cumplir sus promesas. ¡Qué bien que ha preservado a mi familia!». Su voz resonó con fe y gratitud, revelando el impacto de la gracia divina. Sin embargo, incluso en medio de esta alegría, una voz suave, como un susurro celestial, resonó en el corazón de José, recordándole el propósito que Dios había preparado. «No olvides que esta reunión es parte de un plan mayor», le recordó el Espíritu. «La tierra de Egipto ha sido elegida por mi propósito divino. Así como tú has sido un instrumento de salvación, habrá más que dependerán de ti». Mientras la familia celebraba en la abundancia de la tierra, la profecía que Dios había susurrado por generaciones empezaba a gestarse. Era evidente que la unión de esta familia era un capítulo que apuntaba a un futuro más allá de lo que podían imaginar. Y así, Dios trazaba meticulosamente un camino hacia un destino que abrigaría tanto sufrimiento como redención, ofreciendo el propósito divino que se revelaría en los días futuros. Venideros. El eco de la gracia de Dios resonaba en el aire, recordando tanto a José como a sus familiares que el sufrimiento vivido no era en vano, sino una preparación para lo que estaba por venir. ¿Estás listo para ver cómo la historia de tu familia se convertirá en un testimonio de la fidelidad de Dios? Este es solo el comienzo de la obra que hará en México y en todas las naciones, resonaba el mensaje, invitándolos a entrar en una nueva etapa de su viaje. La tierra de Egipto comenzó a florecer bajo la mirada atenta de Dios, quien miraba con benevolencia a la familia de Jacob. En la casa de José, las celebraciones continuaban, llenas de risas y abundancia. Los hermanos estaban aliviados y agradecidos, pues la reconciliación no solo les ofrecía sustento físico, sino un renacimiento espiritual. Sin embargo, en el fondo de sus corazones, la sombra de lo que habían hecho todavía revoloteaba, recordándoles la fragilidad de su nueva paz. Mientras tanto, José, sumido en pensamientos profundos, recordaba las visiones de sus sueños de juventud. La imagen de estrellas inclinándose ante él volvió a reflejarse en su mente. Ahora, cada estrella representaba no solo a su familia, sino a un pueblo que algún día cambiaría el curso de la historia. ¿Qué más incluirá el plan de Dios?, se preguntó internamente. ¿Qué pruebas habrá que enfrentar en este camino? Con la llegada de Jacob y su familia, José decidió que era crucial compartir con su padre no solo su felicidad, sino también su entendimiento de la soberanía divina. Al alba, José llevó a Jacob a un lugar apartado entre los campos verdes adyacentes a Gosén. El aire estaba fresco y la luz del sol iluminaba la tierra dorada como si fueran los ojos de Dios mismo. «Padre», comenzó José con voz firme, «lo que hemos vivido, los caminos tortuosos y las pruebas que enfrentamos no han sido en vano. El Señor ha tenido un propósito desde el principio. Las dificultades que pasé en Egipto fueron para preservar nuestra familia y para traer salvación a muchos». Jacob miró a su hijo. Sus ojos brillantes reflejaban orgullo y asombro a la vez. «¿Cómo puede ser esto?», preguntó Jacob, sintiéndose abrumado por la revelación. José respondió: «Dios ha hablado en sueños, revelando lo que está por venir. No solo nuestra salvación, sino la esperanza de las naciones vendrá a través de esta familia. El hambre que se aproxima probará nuestra fe, pero en el desierto habrá agua. En la tribulación habrá refugio». La voz de José resonaba con una autoridad que provenía del corazón de Dios. De repente, las nubes que estaban formando en el horizonte atrajeron su atención. Se avecinaba una tormenta. El presagio de la dificultad era claro, y mientras miraban hacia el cielo, ambos sabían que se avecinaban tiempos de prueba.
Jacob le tomó la mano a su hijo, sintiendo la paz que solo Dios puede dar en medio de la tempestad. Pero, José, ¿qué pasará con nosotros cuando la tribulación llegue? ¿Y si nos desvanecemos ante el temor? Se preocupó Jacob, su corazón apesadumbrado por el futuro incierto. Confía en el Señor, Padre, su palabra nunca fallará. Como estuvo con nosotros en nuestros días de tristeza, estará con nosotros en los días de oscuridad. Lo que Dios ha comenzado en nosotros, Él lo completará, respondió José, su fe iluminando la oscuridad que estaba por venir. El cielo se oscurecía y el viento comenzó a soplar fuertemente. Fue entonces que, en el corazón de José, sintió la urgencia de compartir una advertencia. Padre, la prueba que se acerca no solo afectará a nuestra familia, sino a Egipto y a todas las naciones. Prepárate, pues los tiempos requerirán aún más de nosotros. Esta encarnación de la revelación dejó a Jacob cada vez más consciente de la magnitud del plan de Dios. Aquí, en Egipto, no solo encontrarían sustento físico, sino que comenzarían a entender el papel más grande que estaban llamados a desempeñar en la historia de la redención del pueblo de Dios. Con el peso de esta revelación, Jacob cerró los ojos y elevó una oración sincera al cielo, pidiendo la fortaleza necesaria para enfrentar lo que estaba por llegar. Una súbita claridad iluminó el rostro de José. Había llegado el momento de dar a conocer más sobre el futuro que lo aguardaba y el significado detrás de la tormenta. La historia de su familia estaba entrelazada con el propósito divino, y pronto ellos serían canales de bendición en medio de la adversidad. Mientras la tormenta comenzaba a desatarse, se sintió un extraño estremecimiento. El aire se llenó de expectativa, y una voz susurrante, casi palpable, resonó en el campo. Las naciones mirarán hacia ustedes, y el clamor por salvación empezará. Lo que está por venir será un testimonio de la fidelidad del Señor. Prepárense, pues el verdadero viaje apenas está por comenzar. La tormenta que cernía sobre Egipto no solo era de nubes y viento, sino de un peso espiritual que cargaba en su seno el destino de muchos. La voz que resonó en el campo dejó a Jacob y José en un estado de asombro. Sentían que el propio aliento de Dios estaba sobre ellos, trayendo claridad a lo desconocido. «No temáis», habló José con una firmeza renovada. «El Señor ha prometido estar con nosotros. Aunque murmullo de prueba se acerque, su mano nos guiará a través de la oscuridad». Sus palabras eran como un bálsamo, una manifestación del Espíritu que había estado mientras él estaba en las prisiones de Egipto. Mientras el viento rugía y los primeros relámpagos iluminaban el horizonte, José habló del sueño que había tenido, aún vívido en su mente. «He visto las espigas de trigo, unas llenas y otras marchitas. El tiempo de escasez hará evidente quién habrá de sostener a los pueblos, y nosotros, mi Padre, somos esos instrumentos de Dios». La tormenta rompió con un estruendo que resonó en los corazones como un eco de advertencia. Jacob, sintiendo el peso de la promesa, levantó su mirada, buscando en el cielo la paz que siempre había hallado en él. «¿Qué haremos en los días de hambre?», inquirió Jacob, su voz entrelazada con preocupación. «Lo que hemos de hacer no es solo guardar alimentos, sino también preparar nuestros corazones. La fe será nuestra provisión, y en nuestro testimonio muchos verán la luz de Dios», afirmó José con determinación. De repente, una visión inusual atravesó la mente de José, como si el mismo cielo se abriera ante él. La escritura de los profetas dice que en la tierra de Egipto habrá un remanente. Aquí, el pueblo de Israel será preservado, y en medio de la situación más sombría, Dios levantará un Salvador. Reflexionemos, Padre, ¿qué si ese Salvador fuésemos nosotros? Las palabras de José eran como fuego ardiendo en su interior, y la convicción de que el destino de su familia estaba tejido con la historia de la redención, él le dio una nueva perspectiva. Los registros de las antiguas palabras de Dios resonaban en su mente. «Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel». Mateo 2:6.
Cada historia estaba arrojando luz sobre su propio viaje, cada profecía hilvanándose con su presente. El aire empezaba a sentirse tenso mientras la tormenta se desataba con inusitada furia. Pero en medio de la angustia hubo un silencio, un descanso sagrado, en el que las palabras de Dios parecían cobrar vida. En momentos de dificultad, con la tormenta resonando a su alrededor, Jacob y José se aferraron a las promesas divinas, recordando los pactos eternos que Dios había hecho con sus antepasados. Con esto en mente, es nuestro deber preparar no solo nuestros cuerpos, sino también nuestros corazones y mentes para la misión futura. Las naciones se acercarán a nosotros, y en ese momento el mensaje de salvación crecerá desde nuestro interior, dijo José. Mientras la tormenta seguía su curso, un trueno resonó. Era como un aviso poderoso que despertaba la urgencia en el alma de Jacob. Que la gracia y el poder de Dios fortalezca nuestro esfuerzo. Vamos a buscar a los demás para guiarlos hacia su luz. Al salir del campo, decididos a reunir a su familia y prepararlos para la oscuridad que venía, ambos hombres sintieron la inquietud del alma que solamente se puede experimentar en la presencia de Dios. Cada paso que daban sentía como si estuvieran caminando sobre la cuerda tensa entre el caos y la providencia. Mientras el cielo se oscurecía, el relámpago cortó la oscuridad, iluminando momentáneamente el camino que tenían por delante. Era un espacio sagrado donde se entrelazaban el temor y la esperanza. En lo profundo de sus corazones entenderían que, ya sea en luz o en sombra, habían sido elegidos para ser un pueblo que glorificaría al Dios que les había salvado. «Prepárense», resonó nuevamente esa voz que les había hablado, ahora en su interior. Pues lo que se aproxima no solo revela la necesidad de todos, sino el grande y eterno propósito que tengo para mi pueblo. Esta tormenta es solo el principio del plan soberano de Dios para la redención de las naciones. La noche avanzaba, oscureciendo el cielo al mismo tiempo que las esperanzas de muchos descendientes de Abraham. Pero en el corazón de Jacob y José la fe ardía como una antorcha. Mientras avanzaban hacia su hogar, el estruendo de la tormenta fue sucedido por una calma inquietante. Parecía como si la tierra misma suspendiera su aliento, aguardando el desenlace de los eventos que se estaban desatando. «Padre», dijo José en un tono reflexivo, «la sombra de lo que se acerca es mayor que nuestra comprensión, pero es en estos momentos de desasosiego que el Señor manifiesta su gloria». Sus ojos brillaban con la luz de la revelación. He recordado el sueño no solo como una advertencia, sino como un llamado divino. No seremos apenas parte del suceso que se avecina, seremos el canal de la esperanza. Jacob sentía el peso de la palabra dada a su hijo. «Hijo mío, esta es una carga que no solo llevaremos en nuestros hombros, sino una misión que nos unirá como un solo cuerpo. Debemos congregar a nuestra familia, fortificarlos en sus corazones y prepararlos para el propósito que ha de revelarse». Su voz se hacía más firme con cada palabra, inspirada en las promesas de Dios que nunca fallan. Con prisa, buscaron a su familia dispersa a través de las tierras de Gosén, cada paso resonando con el eco del rayo que iluminaba la oscuridad. Al llegar a la morada de sus hermanos, pudieron ver rostros confusos y preocupados. «Reuníos», clamó José, su voz retumbando con la autoridad que le había sido conferida. «El Dios de nuestros padres nos ha hablado y tenemos un destino que cumplir. Los días de tribulación están por venir, pero nosotros seremos la luz en medio de la oscuridad». A medida que se reunían, Jacob tomó la delantera, su corazón latiendo con fervor. «Escuchad, hijos míos, la voz del Altísimo nos llama. Pronto habrá escasez en la tierra, y los pueblos se volverán hacia nosotros en busca de sustento y refugio. Pero nuestra mayor provisión será la fe en el Señor. Preparad vuestros corazones y oídos para recibir su palabra». Las miradas de sus hermanos se llenaban de asombro, y algunos titubearon, dudando si las palabras que escuchaban provenían de la desesperación o de la revelación divina. «¿Cómo será posible?», preguntó Rubén, su primogénito. «La escasez nos afectará a todos. ¿Qué podemos hacer frente a tan gran dificultad?».
Es en la debilidad donde encontramos su gracia, respondió José, con la voz enérgica y cargada de fe. Recordad las promesas recibidas. Dios no olvida, y con nuestro sufrimiento vendrá su salvación. Preparémonos para almacenar no solo alimento, sino también esperanza y fe. Cada uno de ustedes tendrá un papel en este plan. De repente, un viento fuerte sopló como si una nueva revelación estuviera a punto de manifestarse. El ambiente se llenó de un murmullo del espíritu, y todos sintieron un escalofrío que los unía en un mismo propósito. Así, en medio del caos, el mensaje de Dios resonó en sus corazones. La familia se unió en oración, clamando por fortaleza y dirección. «Oh Dios de Israel», gritaron juntos, «guíanos en este tiempo de prueba, y haz de nosotros un pueblo fiel, que cumpla tu voluntad». Al final de la oración, un silencio reverente los envolvía, quebrantando las dudas y ansiedades, mientras la luz de una esperanza renovada brillaba sobre ellos. Fue entonces que José, el soñador, sintió en su corazón que un nuevo sueño se entrelazaba con su llamado. El Salvador de las naciones está en nuestras manos, y sus planes no pueden ser frustrados. ¿Estáis listos para los milagros divinos que nos esperan? Con esas palabras sellaron su destino, listos para enfrentar la tormenta y convertirse en el eco de la salvación en medio de la tierra que gemiría. Mientras la tempestad se cernía, un mensaje sagrado se desplegaba en el horizonte. El tiempo de Dios se acercaba, y apenas comenzaba a revelarse la grandeza de su plan soberano para la redención de muchos. La oscuridad se extendía por los cielos de Egipto, mientras la tormenta que acechaba la tierra traía consigo un aire denso de expectativa. Cada rayo que iluminaba el horizonte parecía un recordatorio de la inminente prueba que desafiaría a la familia de Jacob en los días venideros. No obstante, en medio de esta tormenta inminente, la esperanza brillaba con fuerza en el corazón de José, quien sabía que cada desafío traería consigo la oportunidad de revelar la grandeza de Dios. Esa noche, mientras la lluvia caía intensamente y el viento aullaba como un lamento, José convocó a su familia en el gran salón de su palacio. Su presencia era imponente, pero su corazón estaba lleno de amor y compasión. «Hermanos, Padre», comenzó con voz firme, «los vientos de cambio soplan sobre nosotros, y no debemos temer. El Señor ha estado preparando este momento, y lo que está por venir es parte de su plan divino». Rubén, el mayor, sintió un escalofrío. «¿Qué debemos hacer, José? La tormenta trae consigo el hambre y la necesidad, todos sentimos su peso», dijo con una mezcla de ansiedad y esperanza manifestándose en su rostro. «Debemos reunir no solo recursos, sino también nuestra fe», respondió José, mirando a cada uno de sus hermanos. «Y en nuestra unión hallaremos la fortaleza necesaria para enfrentar lo que se aproxima. Recuerden que, aunque el hambre pueda asediarnos, nuestras almas están alimentadas por la promesa de Dios». Mientras sus hermanos asintieron, en sus corazones brotaba un nuevo sentido de propósito. José continuó: «Cada uno de vosotros será esencial en esta misión. Convocaremos a todos en Gosén y juntos comenzaremos a preparar la tierra. Que nuestras manos se conviertan en instrumentos de salvación». En ese momento, una luz brillante pareció atravesar la oscuridad de la habitación. Era como si los cielos estuvieran reflejando el llamado divino, llenando el lugar de un aura sagrada. Este encuentro se convertía en un nuevo pacto, donde su vida y misión cobrarían un sentido aún más profundo. Fue entonces que el Espíritu de Dios susurró en el corazón de José, revelándole que no solo estaban destinados a ser provisión para sí mismos, sino también el refugio para muchos que vendrían en busca de sustento. «Cuando la tierra clame, nosotros seremos faros», exclamó él con fervor, «y por medio de nuestra resistencia, el nombre del Señor será exaltado». Así, el semblante de cada uno de sus hermanos brilló con una renovada esperanza. En sus corazones, comprendieron que la calamidad no solo llevaba sufrimiento, sino que los uniría en un propósito divino. Como familia, se empoderaron unos a otros, dejando atrás la sombra del pasado y entregándose a la obra redentora que Dios estaba instigando. A medida que la tormenta de afuera comenzaba a remitir, José oró fervientemente: «Señor, te pido que nos fortalezcas para la tarea que tenemos por delante. Haz de nosotros un canal de tu gracia, que en medio de la adversidad reveles la grandeza de tu plan.
Y mientras su oración se ascendía a los cielos, el eco de la respuesta divina resonó en su interior. La lluvia cesó, dejando un aire fresco y renovador que inundó sus pulmones. Ha llegado el momento de actuar, pronunció José con nueva determinación. Vamos a movernos, recojamos los víveres y preparemos nuestras tierras. Espera grandes cosas, porque el Dios viviente está con nosotros. Los hermanos se dispersaron, llevando consigo la chispa de la fe encendida por su hermano. Sabían que la tormenta que había amenazado con destruirles ahora se transformaría en la plataforma de sus vidas. Por el camino, cada uno sentía en su interior que esta era una oportunidad para escribir un nuevo capítulo en su historia familiar. Mientras las primeras luces del amanecer rompían la oscuridad, una voz suave y firme resonó en el aire, como un eco de los cielos. Lo que parece ser una calamidad se convierte en el puente hacia un destino glorioso. Estás a punto de ver cómo mi propósito se revela en lo más oscuro, y cómo el tiempo de redención está a la puerta. Así, con corazones llenos de esperanza y manos dispuestas a trabajar, la familia de Jacob comenzó su jornada hacia lo desconocido. Aquel día, la lluvia que había sido presagio de tristeza, dio paso a un amanecer que prometía vida. Ellos eran la familia elegida para llevar la luz en medio de la oscuridad, y pronto descubrirían la verdadera magnitud del plan soberano de Dios. Estaban a punto de presenciar un milagro que cambiaría no solo su destino, sino el de toda la nación, porque en el centro de la historia resuene la promesa de que de la adversidad florecería la esperanza.